Normalmente pensamos en la salud como algo estrictamente personal, una batalla entre nuestro cuerpo y los gérmenes. Pero desde hace más de 2 siglos, la salud es también un asunto de Estado. Casi todos hemos crecido con una narrativa heroica, la humanidad vivía en el terror de las plagas hasta que la medicina inyectada nos salvó. Es la piedra angular de la modernidad. Pero, ¿y si los datos oficiales contaran una historia distinta? Hoy vamos a analizar el libro, Desvaneciendo ilusiones, de la doctora Susan Humphries y Roman Bastianic. Pero no lo haremos solos, usaremos la lupa del filósofo francés Michel Foucault para entender la biopolítica, el modo en que el poder administra la vida, los cuerpos y las poblaciones. ¿Estamos ante un triunfo de la ciencia? ¿O ante una gestión política de nuestra existencia? Los autores y la pregunta incómoda. La doctora Susan Humphries era una nefróloga de éxito hasta que empezó a notar que algunos de sus pacientes sufrían daños renales agudos tras protocolos de vacunación hospitalaria. Al cuestionar esto, se encontró con un muro de silencio. Junto a Roman Bastianic, decidió no pelear con opiniones, sino con archivos. Rastrearon 2 siglos de estadísticas de mortalidad en Estados Unidos e Inglaterra. Su hallazgo es la premisa de este video. La mortalidad por enfermedades infecciosas cayó más de un 90% antes de la introducción masiva de vacunas. Esto nos obliga a hacernos la pregunta incómoda. Si no fueron las vacunas las que terminaron con las grandes matanzas, ¿qué fue? El siglo XIX, el caldo de cultivo del poder. Para Foucault, el poder moderno ya no se basa en hacer morir, sino en gestionar la vida. En el siglo XIX, las ciudades eran cloacas humanas. Londres pasó de menos de 1 millón a 7 millones de habitantes en un siglo. El libro describe condiciones atroces, excrementos en las calles, agua contaminada y niños de 5 años trabajando 14 horas. En este entorno, la enfermedad no era un accidente biológico, era una consecuencia estructural de la miseria. El cuerpo no era objeto de cuidado, sino una pieza de maquinaria industrial desgastada. Aquí nace la necesidad del Estado de intervenir, no por amor al individuo, sino para mantener una población productiva. El verdadero héroe, la revolución sanitaria. Aquí es donde los datos de Desvaneciendo ilusiones se vuelven demoledores. Los autores muestran que la caída de la mortalidad coincidió exactamente con la mejora en la nutrición, el fin del trabajo infantil y sobre todo, el agua potable. Le hemos dado el crédito de la victoria al delantero, que entró en el último minuto del partido, la vacuna, cuando los defensas y el medio campo, la higiene y la comida, ya habían ganado el juego. ¿Por qué el discurso oficial privilegia la solución técnica inyectable frente a la solución social estructural? Porque es más fácil y rentable administrar un cuerpo que transformar una sociedad entera.
El caso Lestar, libertad versus seguridad. El libro rescata el experimento del Lestar. A finales del siglo XIX, tras ver que la vacunación obligatoria contra la viruela no frenaba los brotes y causaba daños, esta ciudad inglesa se rebeló. Dejaron de vacunar y se centraron en la higiene y la cuarentena voluntaria. El resultado: Lestar tuvo menos muertes que las ciudades que vacunaban a la fuerza. Aquí vemos el conflicto biopolítico en su máximo esplendor. ¿Hasta qué punto el Estado puede decidir sobre tu cuerpo por un supuesto bien común? El dilema no es ciencia contra ignorancia, es libertad versus control. Polio y pesticidas, la gestión de la estadística. Uno de los capítulos más complejos analiza la polio. Los autores sugieren una correlación entre el uso de pesticidas neurotóxicos y los brotes de parálisis. Pero lo más impactante es el uso de la estadística. Cuando apareció la vacuna, se cambiaron los criterios de diagnóstico. Lo que antes era polio, empezó a llamarse de otra forma si el paciente estaba vacunado. Como decía Foucault, la biopolítica opera con números. Si cambias el nombre de la enfermedad en el papel, desaparece de la realidad estadística, aunque la parálisis siga ahí. Es la creación de una ilusión de éxito a través de la burocracia médica. Nutrición, la resistencia del cuerpo. El libro dedica mucho espacio a la vitamina C y la nutrición. Un cuerpo bien nutrido es un cuerpo soberano. Los autores rescatan la idea de que la salud real no se inyecta, se construye. Desde la biopolítica, esto es revolucionario. Un ciudadano sano y bien alimentado necesita menos del Estado y de la industria. Por eso, el enfoque es desplazado, de la prevención natural a la dependencia técnica. El aporte real de Desvaneciendo ilusiones no es negar la ciencia, sino recordarnos que la salud no se reduce a tecnología médica, sino a justicia social y condiciones de vida dignas. Llegando al final, debemos entender que la biopolítica no es buena o mala por sí misma, es inevitable en sociedades complejas. Pero cuando el cuidado de la vida se transforma en el control total de la vida, la salud deja de ser protección y se convierte en dominación. Desvaneciendo ilusiones, nos invita a recuperar nuestra historia y nuestra soberanía. No se trata de elegir entre ciencia o negacionismo, sino de aprender a pensar críticamente incluso dentro de la ciencia. Defender la vida implica defender la libertad de saber qué se le hace a nuestro cuerpo y por qué. Porque al final, la salud más importante es la de una mente que se atreve a cuestionar las ilusiones. ¿Crees que el entorno influye más que la medicina en nuestra salud? Déjame tu respuesta en los comentarios. Vamos con esos me gusta. Dale a los like. Suscríbete al canal y me ayudas a producir más contenidos como el de hoy. Activa la campanita para notificarte de nuevos temas y reflexiones. Nos vemos en el próximo video.